primer contacto de los españoles con el mundo maya fue en 1502, al desembarcar Cristóbal Colón en Guanaja, del actual país de Honduras, donde encontró a unos indígenas comerciando en una gran canoa de cedro ahuecado, con más de 20 remeros. Al preguntárseles de dónde procedían, dijeron ser de una provincia llamada Mayam. En viajes subsecuentes recorren sus costas y hacen contactos con los indígenas. Así, en 1506 Pinzón y Solís navegan cerca de la costa noreste. En 1511, naufraga Valdivia, sobreviviendo Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, quien fue el fundador del mestizaje en México, al casarse con la hija de un cacique maya. En 1517 Hernández de Córdoba descubre islas y poblados en las costas noreste y oeste. En 1519, Hernán Cortés recoge a Jerónimo de Aguilar. Para esta época, las manifestaciones culturales asociadas a la vida ceremonial y a las actividades de la clase gobernante habían cesado desde hacía 3 o 4 siglos en las provincias centrales. Los numerosos caciques o señoríos, que conformaban 16 provincias y eran enemigos entre sí, pudieron oponer focos aislados de resistencia bélica, lo cual representó mayor dificultad para la conquista. Al finalizar el mes de septiembre de 1527, llegó a la península don Francisco de Montejo, con títulos y oficios otorgados por Carlos V para realizar la conquista de Yucatán, quien llegó a internarse en Valladolid de nuestro actual estado, donde libraron batallas que debilitaron sus fuerzas militares, al grado que tuvieron que partir de nuevo a España. La conquista de Yucatán. En 1527 el adelantado Montejo ya contaba con todos los permisos para emprender la conquista de Yucatán. Por lo tanto, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda con el mejor equipamiento que le fue posible adquirir con sus recursos. Primera etapa de conquista de Yucatán. El primer contacto con Yucatán volvió a ser la isla de Cozumel. Después de cruzar el canal de Yucatán llegaron a Xela, donde fundaron la primera villa española a la que denominaron Salamanca. Con ayuda de los nativos construyeron las primeras viviendas temporales. Desde el primer momento exigieron tributos a la población indígena y sentaron las bases del futuro sustento económico de los conquistadores. Ante la carencia de alimentos, los rigores del clima y las enfermedades que los abatieron, se vieron en la necesidad de decomisar las mercancías de los comerciantes que iban en su expedición. Segunda etapa. El segundo intento de la conquista de Yucatán se desarrolló entre 1529 y 1535, se inició en Tabasco y Acalán entrando los conquistadores a la península de Yucatán por Campeche. El adelantado cedió el mando de las campañas militares a su hijo el Mozo y a Dávila. El Mozo por su parte se dirigió a Campeche con la finalidad de impulsar la ocupación de tierra adentro. Estas campañas se caracterizaron por el establecimiento de alianzas con los dirigentes indígenas y por lograr, en su mayor parte, una aceptación pacífica de los naturales. Tercera etapa de la conquista de Yucatán. Montejo delegó el mando civil y militar en su hijo, el Mozo, confiriéndole todos los derechos de las capitulaciones de 1526. La característica de esta etapa fue el control gradual de los diferentes núcleos hasta culminar la conquista. En 1541 se produciría la segunda fundación de la villa de Campeche, la cual se denominaría San Francisco en lugar de Palanca. Montejo el Mozo estableció alianzas con los caciques de la región. El Mozo fundó el 6 de enero de 1542 la ciudad de Mérida. El 13 de marzo de 1542, el adelantado nombró a Francisco de Montejo el Sobrino, subteniente de gobernador y capitán general, y lo comisionó para ocupar todo el territorio de Conil. El Sobrino emprendió la conquista de Oriente de Yucatán y el 24 de mayo de 1543 fundó una municipalidad a la que llamó Valladolid de Chajuaca. El año de 1535 llegaron a Champotón los primeros frailes franciscanos con la encomienda de evangelizar a los mayas de esas tierras. Para entonces don Francisco de Montejo, padre, había fracasado en su intento de conquista y había abandonado la península de Yucatán. Jacobo de Testera fue el superior de esta misión fallida.
El regreso de militares y los excesos que cometían hizo que los 4 franciscanos que llegaron tuvieran que salir huyendo de la región, abandonándose así la orden dada por el virrey. Sin embargo, en 1537 llegó un nuevo grupo de 5 franciscanos para trabajar en la evangelización, que en aquel entonces, y por varios siglos, fue sinónimo de educación. Finalmente, en el año de 1546, proveniente de las misiones de Guatemala, llegó a Yucatán un nuevo grupo compuestos por los frailes Luis de Villalpando, Juan de Albalate, Ángel Maldonado, Lorenzo de Bienvenida, Melchor de Benavente y Juan de Herrera. Francisco de Montejo, el mozo, eufórico todavía por los clarines de la victoria, recibió con entusiasmo a los frailes y mandó llamar a los caciques de la región y les informó de la labor de estos, recomendándoles que aprendieran lo que se les iba a enseñar, que no era otra cosa más que el cristianismo que los redimiría. Por aquellos años prevalecía el criterio, sostenido fervientemente por la recién fundada Compañía de Jesús, de que evangelizando a los líderes de una sociedad se evangelizaba a esta. En Europa, en cierta medida, la visión tuvo éxito. Convirtiendo a un príncipe se convertía todo el pueblo. Este principio prevaleció en la Nueva España y, quizás, con matices diferentes, específicamente en lo relativo a educación, siguió prevaleciendo en Yucatán a lo largo de varios siglos, aun cuando su resultado haya sido incierto. Dice don Octavio Paz que la labor de los evangelizadores en Nueva España fue asombrosa. Lograron que un grupo de pueblos cambiaran sus religiones por el cristianismo. La afirmación es incuestionable. Sin embargo, el caso de Yucatán merecerá siempre una acotación. Los mayas, a pesar de su posición geográfica, habían sido muy abiertos y tolerantes a distintas religiones. Quizás con ese espíritu recibieron a los evangelizadores españoles, a su Dios y a sus santos, parecidos estos últimos a sus deidades. Posiblemente las conversiones, individuales y colectivas, eran para los mayas un rito que no los comprometía a abandonar sus antiguas creencias. Desde luego que ya sabemos el final que tuvo esto con Fray Diego de Landa y otros que se mostraron poco comprensivos ante los amplios criterios religiosos de los mayas. Sin embargo, Luis de Villalpando se preocupó por aprender el idioma maya, labor difícil y compleja para un hombre occidental del siglo XVI. Y llegó lejos. Elaboró un arte, gramática, para todo el que quisiera aprender la lengua de los mayas. Durante el primer siglo de dominación española, llegaron a Yucatán 348 misioneros de la Orden de San Francisco. Es bien sabido que Francisco de Asís fue, quizás, el primer ecologista de la historia de la humanidad, que a su vez encontraba hermandad con todos los hombres y seres de la creación. Con algo de esta convicción, sus hijos espirituales acometieron la labor de evangelizar y occidentalizar a los mayas de estas tierras en tiempos en que no estaba clara la naturaleza humana de los indios del Nuevo Mundo. Organización política en la época de colonización de Yucatán. Bajo la dominación general del Reino de Indias, la América española no tenía un estatuto inferior al de los demás reinos bajo la corona de los reyes de España. El primer organismo de control de las Indias fue de carácter económico. La misión de la Casa de Contratación en Sevilla era la organización y el control de todo el servicio de transporte de carga y de pasajeros entre el viejo y el nuevo continente, que se moviera mediante navíos fletados por el Estado particulares. En un principio también actuó como un tribunal de justicia. En vista de la importancia de incorporar a las Indias a la corona de Castilla, se estableció en la corte un consejo colonial permanente denominado Consejo de Indias, el cual no tardaría en asumir la totalidad de las funciones administrativas, judiciales y fiscales de alto nivel, así como el ejercicio del patronato sobre la iglesia colonial, el gobierno local, corregidores, alcaldes mayores, cabildos y regidores. La célula básica de la sociedad colonial fue el municipio. La ciudad era el lugar de residencia obligatoria para todos los españoles que vivían en las Indias. Se fueron creando ciudades donde el modelo geométrico de las cuadras se distribuía el espacio urbano entre los futuros residentes, los vecinos.
Las ciudades fueron dotadas de un cabildo, además de los alcaldes, los regidores y por lo general el jefe de la policía o alguacil mayor, el jefe de policía rural, secretarios, notarios y un alférez real. Las autoridades también implantaron el sistema municipal en las comunidades indígenas. Social. En la cima de la pirámide social se situaban los españoles peninsulares, es decir, los nacidos en España que llegaban con nombramientos reales para ocupar los más altos cargos civiles y religiosos. Después se hallaban los criollos, hijos de españoles nacidos en Indias. Descendiendo en la escala social se encontraban los criollos pobres que se ocupaban como herreros, pláteros, zapateros y tratantes. En estrato siguiente estaban los mestizos, es decir, los hijos de español e india. Seguían las castas configuradas por los nacidos de negros con indios, pardos, negros y blancos, mulatos, negros y mestizos, chinos, y de último se hallaba la población nativa.